Hola jóvenes, esta es una nueva clase de esta asignatura Microbiología General. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es microbiología diagnóstica. Este tema ustedes lo van a poder encontrar en su libro Biología de los microorganismos de Madigan y Martinko en el capítulo 27. En aspectos generales vamos a hablar de métodos de aislamiento e identificación de patógenos, dependiente o no dependiente de cultivo, fármacos antimicrobianos y resistencia a los antimicrobianos. Este tema es muy bonito porque nos va a hacer ver una visión más amplia de lo que es microbiología y cómo esta se aplica al área diagnóstica. Recordemos que la microbiología es una ciencia tan amplia que se aplica a diferentes áreas de estudio. Entonces, vamos a ver cómo la microbiología diagnóstica nos ayuda a hacer esa obtención de los microorganismos patógenos cuando estamos hablando de microorganismos que causan enfermedades y los métodos para hacer esta obtención. Algo que siempre vale la pena, perdón, recordar es la seguridad en el laboratorio de microbiología. Creo que en la práctica número 1 del laboratorio les hablaron de lo que eran estas medidas de bioseguridad en el laboratorio. Esta palabra bioseguridad se ha vuelto bien de moda en este tiempo, ¿verdad? De pandemia. Entonces, solo para recordar que la bioseguridad es la seguridad que nosotros mismos notamos contra peligros potenciales. En este caso, ese peligro potencial son los microorganismos. Recordemos que en el laboratorio de microbiología, al trabajar con microorganismos patógenos y no patógenos, estamos expuestos en todo momento a contagiarnos con los microorganismos que trabajamos. Es por eso que debemos de seguir estrictas normas de bioseguridad para generar una contención biológica, o sea, evitar que ese microorganismo ingrese a nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante seguir las normas de bioseguridad estándar en los laboratorios de microbiología y todo esto se va dando según los niveles de complejidad que tenga el laboratorio de microbiología en el cual se va a trabajar. Por ejemplo, el laboratorio de microbiología de la universidad, que es a nivel académico, se consideran laboratorios de nivel 1. O sea que la cantidad o los microorganismos que se trabajan en ese tipo de laboratorio es muy, muy básico, ¿verdad? Generalmente son con patógenos conocidos y o generalmente no se trabaja con microorganismos patógenos, entonces podemos tener un nivel de bioseguridad básico, ¿verdad? Em, y así se va generando esos niveles de bioseguridad y directrices para los laboratorios de microbiología según el tipo de microorganismo con los que se trabaje, ¿verdad? Vamos a ver que hay una gran cantidad de factores de riesgo, eh, pero todos estos se ven ligados de dónde provenga la muestra microbiológica de la cual vamos a trabajar, ¿verdad? Tengo que decirles que en este capítulo 27 se ve más orientado a la parte diagnóstica clínica, pero vamos a tratar de orientar la clase a un diagnóstico general, recordando que en el laboratorio de microbiología podemos trabajar muestras de todo tipo, muestras que pueden venir a partir de humanos, de animales, y de alimentos, de aguas, de suelos. Entonces, el tipo de muestra puede ser variada, pero los métodos de aislamiento suelen seguir las mismas directrices. Entonces, para un poco
qué es lo que se hace en el laboratorio de microbiología para identificar patógenos. Entonces, se sigue esta especie de algoritmo eh, relacionado a la o sea, de dónde proviene la muestra. Como les dije, ese está un poco más orientado a la parte clínica, entonces el paciente o la muestra viene de un humano. Entonces, de ese paciente que se sospecha que tiene la enfermedad infecciosa, vamos a tomar la muestra, ¿verdad? Se decide qué tipo de ensayo se va a hacer. Hay una gran cantidad de ensayos. Entonces, por ejemplo, si son ensayos inmunológicos, pues se toma una muestra de sangre y se busca pues esa reacción antígeno-anticuerpo de la que hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Donde lo que vamos a buscar es esa unión, ¿verdad? De el antígeno con su anticuerpo específico. Cuando se trabajan otros ensayos, podríamos hablar ahí de microbiología, ¿verdad? De ensayos microbiológicos. Entonces, las muestras pueden ser muy variadas. Si la muestra viene de un humano, puede ser muestra de sangre, de heces, orina, tejidos de biopsia, frotis de mucosas, etc. Ese mismo tipo de muestra se puede tomar también de animales según la enfermedad que estemos investigando. Obviamente, cuando ya hablamos de alimentos, aguas u otro tipo de muestra, entonces vamos a ver que no van a ser tan variadas, sino de que la vamos a enfocar en el microorganismo, o sea, en el microorganismo que vamos a buscar, ¿verdad? Entonces, vemos que de esa muestra podemos hacer diferentes tipos de ensayos. Los ensayos dependientes del cultivo de microorganismos, entonces es cuando ya utilizamos medios de cultivo, ya sea de enriquecimiento, donde vamos nosotros a escoger el medio de cultivo que vamos a utilizar. Luego vamos a la etapa de aislamiento, o sea, cuando se obtiene un cultivo axénico o puro, que ya vamos a hablar o a esclarecer bien este concepto. Y por último sería la identificación, o sea, el uso de pruebas moleculares, inmunológicas, bioquímicas o dependientes de cultivo del microorganismo para identificar qué género y a qué especie pertenece. Estos es cuando hablamos de ensayos dependientes de cultivo, ¿verdad? También hay otro tipo de ensayos como la biología molecular o la inmunología. Cuando estamos hablando de inmunología, entonces estamos hablando de esos ensayos de antígeno-anticuerpo. Y los ensayos moleculares son los que se buscan genes específicos del microorganismo patógeno en cuestión. Vamos a hablar un poquito de estos ensayos moleculares que pues también es otro concepto que se ha puesto muy de moda ahorita en la pandemia de COVID-19. Entonces vamos a ver cómo funcionan esos ensayos moleculares. Lo que les decía, cuando nosotros hacemos el aislamiento de un microorganismo, podemos obtener dos tipos de cultivos. Un cultivo axénico es un cultivo puro. O sea, si miramos la imagen, vemos que todas las colonias en este medio de cultivo se ven igual. Todas tienen el mismo color, la misma consistencia. Las que están más aisladitas, o sea, así solas, se ven que tienen un borde formado. Eh, las colonias maduras podemos ver de que generalmente tienen el mismo tamaño. Entonces, a esto se le conoce como cultivo axénico. Solo una especie de microorganismo crece en el medio de cultivo y eso nosotros lo podemos ver eh, con nuestros ojos observando las características morfológicas de la colonia. En cambio, un cultivo mixto es un medio de cultivo en el cual se encuentran más de dos o más especies de microorganismos cultivados ahí, ¿verdad? Entonces ahí vemos, por ejemplo, en ese medio de cultivo
que hay colonias de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferente tipo de borde. Entonces, esto nos hace determinar que ahí tenemos un cultivo mixto, o sea, tenemos más de dos especies de microorganismos. A veces podemos encontrar cultivos mixtos entre bacterias y hongos. Entonces es bien común. Entonces vemos que para realizar el aislamiento o determinar que un microorganismo es el que está causando la enfermedad, nosotros debemos obtener un cultivo axénico, o sea, un cultivo puro. Para este fin hay que recordar los diferentes tipos de medios de cultivos que existen y debemos enfocarnos en las características metabólicas del microorganismo patógeno que queremos aislar e identificar. Entonces aquí recordamos nuevamente lo del tipo de muestra. Por ejemplo, si la muestra viene de un animal, pongamos un ejemplo de una vaca que estamos investigando mastitis en las ubres. Entonces se toma la muestra y tenemos que hacer la escogencia adecuada del medio de cultivo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es aislar ese microorganismo que está causando la enfermedad en el animal. Entonces, vamos a buscar o a escoger un medio de cultivo que le dé las características necesarias y nutricionales a ese microorganismo para que éste pueda crecer, aislarlo e identificarlo. Entonces, vamos a recordar cuando hablamos un poquito de medios de cultivo, allá atrásito en la clase de nutrición microbiana. Y recordemos que hay diferentes tipos de medios de cultivo. Tenemos medios de cultivo de enriquecimiento, diferenciales y selectivos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que todos estos medios tienen características diferentes que nos van a ayudar a hacer crecer ese medio de cultivo. Y si seguimos con el ejemplo de la mastitis, o sea, de la muestra de la ubre de la vaca, entonces eh, vamos a buscar un medio de cultivo, escoger un medio de cultivo que nos va a ayudar a crecer ese microorganismo. Entonces, generalmente para investigar Staphylococcus aureus, que es el agente patógeno de la mastitis, lo sembramos en un medio de cultivo agar sangre, que es un medio de enriquecimiento. Entonces, nos va a ayudar a que crezca este microorganismo y vamos a poder ver las características hemolíticas que tiene esta bacteria. Entonces, es muy importante hacer la escogencia adecuada del medio de cultivo según el tipo de muestra y el microorganismo que estamos buscando, ¿verdad? Ok, cuando hablamos de métodos de identificación dependientes de cultivo, entonces vamos a ver que hay dos formas de hacer la identificación de los microorganismos. Ya los cultivamos, ¿verdad? Ya los aislamos en ese medio de cultivo adecuado. Entonces ahora tenemos que identificarlos. Identificarlos significa que nosotros tenemos que saber qué microorganismo es el que tenemos ahí en nuestro medio de cultivo. Entonces, hay dos formas que nos ayudan a identificar. Utilizando pruebas bioquímicas o utilizando medios diferenciales que nos van a ayudar a determinar mediante un cambio, ¿verdad? En el medio, la presencia o no de un microorganismo. Por ejemplo, si vemos aquí en esta imagen, vemos un medio diferencial muy utilizado en la industria, es el medio EMB. Entonces, en este medio se conoce como medio diferencial para Escherichia coli. ¿Por qué? Porque esta bacteria crece en este medio, son unas colonias verdes con un brillo metálico. O sea que
si la bacteria que crece en este medio de cultivo crece con estas características, entonces estamos casi seguros de que es una Escherichia coli la que está creciendo en el medio. ¿Por qué? Por el brillo metálico verde que el microorganismo genera. Entonces, a eso se le conoce como método o medio diferencial. Y el otro método que serían estas pruebas bioquímicas que son muy utilizadas, que creo que ustedes ya tuvieron que haber visto un poco en las prácticas de laboratorio, que son medios de cultivo también que tienen acciones metabólicas específicas para cada tipo de microorganismo. O sea, eso quiere decir que si el microorganismo se siembra en un medio de cultivo de estos, eh, el medio de cultivo va a expresar características metabólicas propias de ese microorganismo. Por ejemplo, aquí vemos una batería de pruebas bioquímicas de Escherichia coli. Por ejemplo, este medio se llama lisina. Entonces, este medio se llama MIO, movilidad indol-ornitina. O sea, aquí vemos tres aspectos metabólicos del microorganismo. Indol, positivo porque se forma este anillo rojo aquí al agregar reactivo de Kovac, que es el reactivo utilizado, ¿verdad? Y se ve que es una bacteria móvil, o sea que se mueve porque el medio de cultivo está turbio y está moradito. Eso significa que no hay descarboxilación de la ornitina. Entonces, estas tres pruebas nos indican que estaríamos en presencia de una Escherichia coli, por ejemplo. Entonces, y así sucesivamente. Cada prueba nos da una característica metabólica de ese microorganismo y luego los vamos a buscar en una tabla para determinar o identificar qué microorganismo es el que presenta esas características metabólicas. Otro aspecto bien importante al momento de aislar un microorganismo patógeno es el fármaco o el antibiótico que vamos a necesitar o que vamos a aplicar o que el médico o el veterinario va a recomendar para tratar o para contrarrestar ese microorganismo patógeno. Entonces, es muy importante saber que en microbiología trabajamos también con análisis de susceptibilidad de fármacos, donde nosotros vemos si esa bacteria es susceptible o resistente a el fármaco recomendado o los fármacos recomendados a aplicar. Los dos análisis de susceptibilidad más utilizados son concentración mínima inhibitoria, que aquí tenemos una imagen, y medida de sensibilidad antimicrobiana o antibiograma. Entonces vamos a ver un poquito más grandes las imágenes. Esto es concentración mínima inhibitoria. Entonces lo que vemos acá es un cultivo de microorganismo sembrado en método de cruz, ¿verdad? En toda la placa. Y esta es una tira de papel filtro impregnada con un fármaco en específico. Entonces, si ustedes, no se puede ver muy bien, pero aquí vemos que la tira de abajo hacia arriba, la concentración del fármaco va de menor a mayor. Entonces, cuando nosotros colocamos esta tira sobre la placa de medio de cultivo sembrada y la dejamos incubar por 24 horas a 37 grados centígrados según el microorganismo, entonces lo que vamos a hacer es darle condiciones de crecimiento al microorganismo. Pero si el antibiótico que tenemos o el fármaco que tenemos en la tira es efectivo, o sea, destruye a ese microorganismo, entonces
el microorganismo no va a poder crecer en las zonas cercanas a donde está el fármaco, mucho menos en las concentraciones más altas, como lo vemos aquí. Entonces se forma este espacio como en blanco, pero en realidad es un espacio en el medio cultivo donde no hay crecimiento de microorganismos. ¿Por qué? Porque el antibiótico se ha difundido a través del medio y ha llegado hasta los niveles donde el microorganismo puede crecer. Entonces, esto es concentración mínima inhibitoria. O sea, vamos a ver cuál es la concentración mínima en la cual el fármaco es sensible, o sea, ese microorganismo es susceptible, o sea que el fármaco es efectivo. Y el otro método, que es el antibiograma, que creo que también les han hablado o les van a hablar en las prácticas del laboratorio. Entonces, es un método similar, solo que en este, nosotros en una misma placa de medio de cultivo podemos trabajar varios antibióticos o fármacos, ¿verdad? Porque estos eh, circulitos que vemos acá son discos de papel filtro impregnados con un fármaco en una concentración específica, que generalmente es la concentración convertida en picogramos de lo que se usa normalmente en vivo, ¿verdad? Entonces, acá lo que vemos es lo mismo. Si el fármaco es efectivo contra el microorganismo, o sea, ese microorganismo es susceptible al fármaco, entonces este no va a poder crecer en la zona de difusión del fármaco y se va a generar ese halo de inhibición. O sea, el microorganismo no logra crecer y por eso se ve ese espacio limpio o ese halo limpio en el medio de cultivo. En cambio, cuando el fármaco, eh, ese microorganismo ya es resistente a ese fármaco, entonces vemos que el microorganismo puede crecer perfectamente en la zona donde está el disco de antibiótico. Entonces a eso se le conoce como resistencia. El microorganismo, ese fármaco no le hace nada. Entonces ahí es donde vemos que no hay halo de inhibición o el halo de inhibición es muy corto. Para hacer la lectura de estas pruebas hay tablas específicas para cada tipo de fármaco. Ahora vamos a hablar un poco de métodos de diagnóstico no dependientes de cultivo, o sea, donde no vamos a buscar patógenos utilizando medios de cultivo. Vamos a ver que hay diferentes tipos de ensayos no dependientes de cultivo. Tenemos primero los inmunoensayos, serología, especificidad y sensibilidad, título de anticuerpo y pruebas cutáneas. Entonces ahí es donde están estas pruebas que están basadas en el principio inmunológico del antígeno anticuerpo. Entonces se va a buscar el anticuerpo específico a un antígeno determinado. Y eso está bien ligado a la especificidad y sensibilidad que tenga esa prueba que vamos a utilizar. Aglutinación, que es otro tipo de prueba inmunológica, que igual buscamos un anticuerpo específico de algún microorganismo patógeno. Inmunofluorescencia también tiene el mismo principio, solo que o los anticuerpos o los antígenos son marcados con fluorocomos fluorescentes, que esto hace que brillen en la oscuridad y es la forma en la que se encuentra lo que buscamos, ¿verdad? Ya sea el antígeno o el anticuerpo. Los ensayos inmunoenzimáticos, como lo que es EIA o ELISA, que también se conoce de esa forma, Western blot, y las pruebas rápidas, que son ensayos donde el anticuerpo se marca con mediante una sustancia que produce color. Entonces, nosotros vamos a ver si hay unión del antígeno y anticuerpo, nosotros vamos a ver esa reacción
utilizando o mediante color, ¿verdad? Y otro método no dependiente de cultivo son esas pruebas moleculares, que es la amplificación de ácidos nucleicos o el famoso PCR que se ha vuelto pues tan famoso en este tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer rapidito. A ver, esto está montado en su página. Esto está montado en su página para que ustedes lo vean también cuando gusten. Vamos a dar clic en el tema. Entonces, el famoso PCR es en inglés, ¿verdad? Son las siglas en inglés, pero en español se llama reacción en cadena de la polimerasa. ¿Y qué es esa técnica? Pues es una técnica que busca el ADN del microorganismo patógeno que nosotros estamos buscando y lo amplifica, o sea que hace muchas copias de ese ADN y después mediante diferentes métodos nosotros podemos tener una lectura visible de ese ADN que nosotros buscamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este videíto que me pareció muy práctico de lo que es PCR. Aquí en específico es PCR en tiempo real, que es el famoso RT-PCR, que es el que se está realizando para diagnóstico de coronavirus, ¿verdad? De SARS-CoV-2. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Que el fragmento específico del ADN se busca y esto se puede hacer para una gran cantidad de muestras. Entonces, primero tenemos la muestra. El segundo paso es la extracción de ese ADN de la muestra. Recordemos que el ADN se encuentra en el núcleo de las células, si estamos hablando de célula eucariota y de procariotas, pues se encuentra en el citoplasma. Entonces, para hacer esa extracción de ADN hay que hacer un procedimiento, ¿verdad? Luego, ya al extraer ese ADN, entonces se le empiezan a poner los reactivos. Primer, buffer, magnesio, todo esto es necesario para hacer esa amplificación y la Taq polimerasa, ¿verdad? Que es muy importante para que ese ADN pueda copiarse. Tengo problemitas con el internet. Entonces, esa enzima va a hacer que esa cadena de ADN se pueda copiar muchas veces, ¿verdad? En un aparato que se llama termociclador, que lo que hace es cambiar de ciclos de temperatura, desde temperaturas muy altas hasta muy bajas, ¿verdad? Y eso va a hacer que la cadena de ADN se desnaturalice, se vuelva a alinear y vuelva a generar otro fragmento más. Entonces, eso es lo que va a permitir que ese fragmento de ADN que nosotros estamos buscando se amplifique, o sea, se reproduzca muchas veces para que después nosotros mediante una electroforesis lo podamos cuantificar y ver si realmente hay presencia o no del ADN del microorganismo que buscamos. Todo esto es una animación, ¿verdad? Esto sucede en pequeños viales y ahí como ven, del gen que estamos buscando, ya tenemos 4 después de 2 ciclos. Después de 3 ciclos vamos a tener el doble. Entonces, ¿por qué? Porque se va generando una copia. Entonces vamos a
obtener que de un fragmento que encontramos, entonces vamos a obtener una gran cantidad de copias y esa ya una buena cantidad de copias de ese ADN, entonces nosotros la vamos a poder detectar utilizando el método, ¿verdad? Ya sea la electroforesis o ya en este de tiempo real ya es más moderno porque la detección se hace inmediata, ¿verdad? Este videito ustedes lo van a poder ver cuando ustedes quieran porque está montado en la plataforma, ¿verdad? Aquí tenemos el otro método que es ELISA, otro método, otro ensayo inmunoenzimático, donde en estos pequeños pocitos se da esta reacción, ¿verdad? Aquí en el fondo del pocito está pegado el antígeno, o sea, fragmentos de ese patógeno que nosotros queremos buscar. Estos serían los anticuerpos, miren, marcados con color, con una molécula que le da color. Entonces, estos anticuerpos, si están presentes en la muestra, se van a pegar al antígeno y después de una serie de lavados y de reactivos, entonces, si está presente, entonces va a generar color. Si no está presente, no va a haber color. Entonces, todos esos son métodos no dependientes de cultivo. Ahora vamos a hablar un poquito de fármacos antimicrobianos o los famosos antibióticos. Los antibióticos son conocidos también como fármacos semisintéticos porque generalmente los antibióticos se extraen de microorganismos. Los microorganismos también son productores de estas sustancias. Me van a decir ustedes, o sea, ¿cómo un microorganismo va a generar una sustancia que mata microorganismos? O sea, es como medio paradójico, pero así es. Hay microorganismos como hongos, por ejemplo, la penicilina es extraída de Penicillium crisogenum. Entonces, son sustancias, o sea, los antibióticos son sustancias que destruyen microorganismos que naturalmente esto se da y se llama competencia o antagonismo. Entonces, los microorganismos pueden generar esas sustancias y el hombre pues lo que ha hecho es hacer que los microorganismos las produzcan en grandes cantidades, purificarlas y usarlas para beneficio de nosotros mismos, ¿verdad? Recordemos que la penicilina fue el primer antibiótico descubierto por el hombre en 1945 y esto ha hecho que nosotros, pues el humano, pueda vivir más sobre este planeta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en este esquema, que pues igual está en su libro, los sitios de acción del fármaco, o sea, cómo los antibióticos atacan a la célula eh, para poder generar una acción, ¿verdad? Hay algunos antibióticos que, como la penicilina, ¿verdad? Que afecta directamente en la síntesis de la pared celular, creo que lo hablamos en una clase anterior, o sea que hace que ese microorganismo, por ejemplo una bacteria, no genere pared celular y eso pues obviamente va a producir una bacteria defectuosa que va a morir. Eh, Metabolismo de ácidos nucleicos como trimetoprim y sulfonamidas hace que limita que la producción de ese ácido no se genere en el microorganismo, entonces hace que este muera, ¿verdad? Síntesis de proteínas, por ejemplo, clindamicina, eritromicina, son microorganismos que actúan en inhibir la síntesis de proteínas, entonces eso va a ser igual bacterias defectuosas que mueren. Entonces, así es como actúa eh, muchos muchos fármacos o antibióticos sobre los microorganismos. Los antibióticos, pues, están bien difundidos a nivel mundial desde 1945 que la penicilina salió, ¿verdad? A la luz gracias a Alexander Fleming
desde entonces se han venido generando muchos antibióticos. ¿Por qué? Porque los que existen, pues los microorganismos buscaron mecanismos para volverse resistentes a ellos. Ya vamos a hablar más de eso. Pero es importante saber que la mayoría de los antibióticos son naturales, una muy poca cantidad son sintéticos químicos. Podemos encontrar una gran cantidad como los betalactámicos. Esos son muy importantes, ¿verdad? Porque son los más ampliamente difundidos y de los cuales pues las bacterias también ya han generado enzimas contra ellos, las famosas beta-lactamasas. Entonces esto ha generado un problema bien grande como lo es la resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Antibióticos producidos por bacterias como por ejemplo la bacitracina, muy utilizado en la industria, la sutilina, etcétera. Antivíricos, pues son generalmente fármacos retrovirales, porque recordemos que los virus no funcionan, o sea, no son seres vivos, no funcionan como una bacteria, no son células. Entonces, lo que se hace es generar antivíricos que frenen el proceso de replicación viral, y los antimicóticos que son los que actúan contra los hongos. Entonces ahí ya son em, específicos para hongos. Anfotericina B, eh, otro antimicótico bien difundido es el clotrimazol, por ejemplo. Entonces son antibióticos propios para ese tipo de microorganismos. Lo que les comentaba de ese gran problema que tenemos en la actualidad, que es la resistencia a los antibióticos. Esto pues realmente es un grave problema debido a que entre más fuertes se hacen los microorganismos, o sea, más resistentes se hacen los antibióticos, nos estamos quedando sin antibióticos. Entonces, ¿qué va a suceder? Obviamente los microorganismos no ganarían la batalla y eh, no podemos, ¿verdad? Definitivamente la microbiología es muy importante. Creo que esta pandemia nos dejó claro lo importante que es la microbiología. Entonces, eh, no solamente COVID-19 es lo único que nos afecta, tenemos miles de enfermedades que nos afectan. Y uno de los problemas más grandes que se espera que para el 2050 sea la primera causa de muerte en el mundo es esto, la resistencia a los antibióticos. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica vemos cómo ha ido apareciendo la resistencia a los fármacos desde la aparición de la penicilina, ¿verdad? 1950. Staphylococcus aureus, podríamos decir que fue de las primeras bacterias que presentó resistencia a penicilina, por ejemplo, que fue de los primeros. Luego, bacterias gram negativas, ¿verdad? Salmonella, Haemophilus, Neisseria gonorrea, Pseudomonas aeruginosa, Shigella, Salmonella, o sea, todo esto nos genera graves problemas porque si este tipo de microorganismos se está volviendo resistente a los fármacos, ¿con qué lo vamos a tratar? Entonces, y vemos acá bacterias que generan gran cantidad de muertes al año, como Acinetobacter, perdón, y últimamente Candida albicans, que es una levadura que se está volviendo resistente a anfotericina B, que es la última línea de antimicóticos. Entonces, vemos que este es un problema grande. Comparado a la producción de nuevos antibióticos, nos estamos quedando muy, muy, muy atrás, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que los microorganismos, algunos tienen una resistencia natural a cierto tipo de antibióticos, como por ejemplo, Staphylococcus aureus es resistente a vancomicina. Eso es aquí en la China, ¿verdad? O sea, son mecanismos naturales que más bien nos ayudan a la identificación de ciertos microorganismos, ¿verdad? Pero lo más preocupante es la resistencia inducida, o sea, como un microorganismo
se hace resistente a ese fármaco, que generalmente es por procesos de inducción. El microorganismo se ve expuesto a ciertas concentraciones de fármaco y si esta concentración no es la adecuada, o sea, por ejemplo, cuando no nos tomamos todo el tratamiento como nos lo da el doctor del antibiótico, entonces lo que hacemos es exponer al microorganismo al fármaco y darle la posibilidad de que se vuelva resistente a ese fármaco. A eso se le conoce como resistencia inducida, además de otros mecanismos como la transferencia de material genético, la transferencia de plásmidos que hace que entre bacterias se transfieran esos genes de resistencia, entonces esto no ayuda mucho al problema. El diseño de nuevos fármacos, ¿cuánto tiempo nos está tomando? Bueno, muchísimo tiempo. En la plataforma les subí un artículo de los antibióticos de última generación. Esto solamente es para lectura para los que les interese, pero vamos a ver que en los últimos años, a partir del 2005, la cantidad de fármacos nuevos que han salido al mercado son muy pocos y ya se reportan resistencias. Entonces, los microorganismos, a pesar de ser microscópicos, nos pueden ganar la batalla, ¿verdad? Entonces, ahí vemos en caricaturas cómo funciona, ¿verdad? La resistencia eh, a los antibióticos, ¿verdad? Cómo una bacteria puede ceder material genético a otra que ya fue expuesta, entonces esta bacteria puede volverse resistente, ¿verdad? Por ejemplo, miren esta, cómo se come el fragmentito de ADN y la hace un super coco. Entonces, eso es la resistencia. La resistencia es un problema muy grave y lo que nosotros tenemos que hacer es colaborar a que no se agrave. ¿Cómo? No abusando de los medicamentos, no automedicándonos para empezar y cuando estemos enfermos y necesitemos antibióticos, entonces que sea un médico que los prescriba y nosotros debemos de tomarnos el medicamento al pie de la letra. Aunque no sintamos molestia ya, igual hay que tomar el medicamento por los 7 o 8 días que el médico lo dejó y en el horario que éste lo estableció. ¿Para qué? Para que los microorganismos no solamente se vean expuestos al antibiótico, sino que sea, este sea eficaz, perdón, para destruir en totalidad al microorganismo patógeno. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Ya saben que estoy siempre anuente a sus dudas y seguimos en contacto.